Bienvenidos a la presentación digital de Burocracia, el verdadero estado de la IA en Europa, impacto empresarial y disfunción política. Presentado exclusivamente para el Smart Meeting Alicante Club el 5 de junio de 2025. Muchos de los datos aportados vienen derivados precisamente de la investigación del proyecto CAIRE en Odisea, el Observatorio del Impacto Social y Ético de la Inteligencia Artificial, del grupo 2.1 Profesiones del Futuro, nuevos requisitos y oportunidades, y con el generoso apoyo de google.org. Por tanto, las opiniones vertidas en esta presentación son responsabilidad de Frank Scandell. Y lo primero que tenemos que plantear son una serie de preguntas y respuestas como en todas las cosas. Y en este caso, lo que vamos a plantear es, digamos, esta cuestión, este casi relato apócrifo entre dos grandes personajes en el año 1952, como podéis verlos ahí. A la izquierda tenéis a Walter Reuther, el presidente del todopoderoso sindicato americano del automóvil. A la derecha tenéis a Henry Ford Jr., el heredero del imperio Ford, de los coches, las líneas de automatización y demás. Dice este relato apócrifo que estaban un día caminando por en una de las plantas y Walter, al ver esta automatización y estas máquinas precisamente ya produciendo coches, le pregunta a Henry, esas máquinas, ¿cómo van a comprar coches de tu marca? Pausó por un momento Henry y le devolvió la pregunta en forma de respuesta, diciéndole, Walter, estas máquinas, ¿cómo van a pagar las cuotas de tu sindicato? Bueno, pues eso es una perfecta aserción de cómo una buena pregunta bien planteada es la misma respuesta a la interrogante. Y de lo que estamos hablando, y precisamente la pregunta es, que es una respuesta en sí misma hoy en día, es si estamos abocados a un nuevo contrato social. Ya podéis leer esto, podéis detener las imágenes cuando queráis leer más al respecto. Yo voy a ir rápidamente dando solamente una pincelada de cada una de ellas. Esto es muy importante lo que veis en el segundo párrafo, que es solamente de 2 líneas. Debemos entender que los humanos estamos en el ciclo, por supuesto que sí, no puede ser de otra forma, pero no estamos en el centro del ciclo. En el centro del ciclo de la inteligencia artificial, como este conjunto de tecnologías, tienen que estar los datos, la forma en la que esos datos están formulados, la forma en la que están sistematizados, organizados y si esos datos son o no fiables. Esto es muy, muy importante. Entonces, el objetivo de la sesión en el Smart Meeting Alicante Club fue la de generar preguntas útiles. Muy bien. Y una serie de principios clave cuando hablamos de inteligencia artificial ética, uno de los, digamos que unos de los principios clave que guían este uso ético es precisamente, son 5 como podéis ver ahí: transparencia, supervisión humana, justicia y no discriminación, privacidad y protección de datos, ¿no? Y un propósito legítimo de tener esos datos en ese sentido. Bien, vamos a hacer una comparativa de los grandes bloques de hoy en día en la inteligencia artificial. ¿Ok? Um, esta comparativa para poder conocer bien dónde está la Unión Europea en este caso, y por lo tanto vamos a empezar con la Unión Europea en este panorama competitivo. Bueno, en la Unión Europea, cuidado con este detalle, porque es que los políticos, ciertos políticos, no todos, pero ya sabemos cómo son, nos dicen que es la primera ley en el mundo sobre inteligencia artificial, lo cual no es correcto. La primera ley sobre inteligencia artificial en el mundo la hizo China. Ahora, esta es la primera ley completa sobre inteligencia artificial. Eso sí, clasifica los usos de la IA en riesgo bajo, medio, alto o inaceptable. ¿Ok? Y obliga a que la IA sea segura, transparente y supervisada por humanos. Y es un modelo de referencia ahora mismo de otros países. Por el otro lado del Océano Atlántico en este caso, no hay una ley única, especialmente con el impacto de las políticas de la administración Trump en este sentido, en la que si hubo una carta de derechos para la IA, ya no lo hay. Ahora
por la forma en la que ese país fue fundado precisamente, ahora se le va a delegar digamos que la política de la inteligencia artificial se va a hacer desde los estados de la Unión Americana, no desde el gobierno federal. ¿Okay? Entonces es algo muy distinto a esa centralización que se hace aquí en Europa, es totalmente distinto y trabajan, eso sí, con empresas para autorregular con responsabilidad. Tenemos muchos ejemplos al respecto, especialmente que yo he estado hace 2 meses exactamente, en principios de mayo de 2025, en el evento MTech AI 2025 del MIT Technology Review en Boston. Muy bien, en el mismo Estados Unidos de América, y hablando de los mensajes, perdón, de las empresas que sirven como ejemplo al respecto, hay una de ellas que veis ahí en pantalla, que es española. Por ejemplo, no nos va a salir en las telediarios de que IBM rechazó vender tecnología de reconocimiento facial para fines policiales sin garantías éticas. Y de hecho, el concepto que ahora se mueve profesionalmente como explicabilidad de la IA viene de IBM, exactamente. Bien, ahora vamos al otro lado totalmente, al otro gigante de la IA. Total y absolutamente diferente. Es un control estatal estricto y absoluto, en donde se obliga a registrar los algoritmos para que puedan influir en la opinión pública. Esto que se hace llamar la máquina de la euforia por el profesor Sinan Aral en el Instituto de Economía Digital del MIT, el Tecnológico de Massachusetts. Ok, puedes ver ahí en pantalla más detalles. Y vamos a otros bloques que no salen en los telediarios, pero que es preciso verlos y a ver cómo están funcionando, cómo van evolucionando desde su propia perspectiva, desde su propia antropología, desde sus propios usos y costumbres, a pesar de que Iberoamérica pues está ciertamente muy cerca de Occidente. Y países como Brasil, México y Argentina son precisamente algunos de los que están haciendo grandes avances al respecto. Pues bien, aquí hay el resto de áreas, en este caso MENA, que es en inglés Oriente Medio y África del Norte, Noráfrica, ¿okay? África subsahariana, Rusia, Indochina, Japón, Corea del Sur. Y bueno, he querido poner ahí al señor Frank Sinatra porque todo lo están haciendo a su manera. Bien, aquí hay unas comparativas sobre los problemas de competitividad internacional, estos enfoques regulatorios, cada uno cómo funciona, ya lo podéis ver ahí, cómo la Unión Europea está enfocada en la regulación exhaustiva, muy parecido a China en ese sentido, ¿ok? Y como en los Estados Unidos de América es totalmente otra cuestión. Muchos pues lógicamente los actores del libre mercado abogan por acercarse a la forma americana de implementar y de hacer políticas sobre la inteligencia artificial, que es con flexibilidad e innovación. Y datos que son, veis ahí tenéis en este caso la fuente, datos que son absolutamente eh, peligrosos, como por ejemplo darse cuenta que el 16% de los fundadores o founders, que se llama de startups, es decir, empresas pequeñas, consideran reubicarse fuera de la Unión Europea precisamente porque la restricción hasta ahora es tal que lógicamente no permite abrir nuevos nichos de mercado. Eso no significa que vayan a ser malos, ni nada por el estilo, pero sí es bastante restrictivo. Por ejemplo, en este caso en la Unión Europea tenemos, además de toda la ley de la Unión Europea de la Inteligencia Artificial, que ya conocemos perfectamente bien, ¿ok? Aquí tenemos otra diferencia en que, claro, lógicamente, cada uno de los 27 miembros de la Unión Europea, pues tiene sus regímenes de responsabilidad diferente entre Estados miembros. Entonces, a veces queda un poco, digamos que la duda de por qué se critica a Estados Unidos si están haciendo pues lo mismo excepto esa centralización, eso sí. Como, por ejemplo, la incertidumbre jurídica en este sentido tiene que ver con precisamente con la retirada de la directiva de responsabilidad en la inteligencia artificial, responsabilidad civil que fue hecha en 2022, fue aprobada en 2022 y debido al
auge del proyecto Stargate en los Estados Unidos, pues digamos que se cayó, se dice que no tiene nada que ver con esto, que esto estaba proyectado. Bueno, ha sido una coincidencia entonces, lo vamos a dejar así de esa forma. Seguimos adelante. Y con los problemas de innovación tenéis ahí las fuentes también que podéis consultar. El problema de las barreras para startups y de los requisitos excesivos. En ese sentido, los 73% de capitalistas de riesgo anticipan reducción de competitividad. Es decir, yo trabajo como un consejero para un grupo de inversión en Bruselas en este sentido. Yo estoy encargado, digamos, de filtrar y de analizar y de examinar a las posibles startups que van a entrar en el pipeline, es decir, en la línea de inversión. Y yo pues hacer un poco, buscar digamos que la aguja en el pajar en ese sentido, a ver dónde están los problemas y dónde están los detalles para que sí o no pueda entrar. En ese sentido, que el 73% de estos inversores diga que se anticipan reducción de competitividad es muy grave, debemos decirlo todo. Muy bien. Y tenemos ahí unas ciertas cifras. Aquí, en este caso, ya no hay que decirlo. Por ejemplo, vemos ahí el segundo bloque, que es inversión de I+D, investigación y desarrollo en grandes empresas digitales. 71% de la inversión mundial se realiza en Estados Unidos, a pesar de que tiene un número de patentes inferior a China. Eso es otra cosa muy importante de ver. Y China, con el 15% de la inversión mundial, tiene 4 veces más patentes que los Estados Unidos. Eso tiene que ver también con el nivel de población. Ahí estamos nosotros, Europa con el 7% de la inversión mundial y ninguna empresa de inteligencia artificial propia. Ok, esto lo había mencionado anteriormente, la retirada de la directiva de responsabilidad, que es una bomba atómica del proyecto Stargate. Ok, el impacto que ha tenido precisamente, y tenéis más de las fuentes en este caso que están en castellano, que podéis ir a consultar, por supuesto, pero definitivamente ha sido tremendo el impacto. Mucho más de lo que, lógicamente, los medios de comunicación nos van a decir. Ok, y aquí hay otra tabla comparativa sobre la flexibilidad en este caso. Quiero nada más simplemente que veamos que en Estados Unidos y en China va de rápido a variable. Y son los dos líderes en ese sentido. Y vemos que nosotros, como es lenta y al mismo tiempo abajo, donde en Estados Unidos la fragmentación es baja, en China es nula totalmente, no hay fragmentación, es un solo ente tomando las decisiones. Y aquí la fragmentación es alta. Bien. Lecciones que nosotros podemos tomar de otros mercados, pues muy bien, como es el caso por ejemplo, en el caso del Reino Unido, que hubo una autorización rápida para el despliegue de la inteligencia artificial de Meta, que es ahora la empresa de donde vienen Facebook, Instagram, WhatsApp, etcétera. ¿Ok? Y cómo se plantea el equilibrio de innovación y protección, cómo dejar margen para esa innovación y crecimiento, cómo tiene que haber, sí, cuidado con esto, una regulación efectiva adaptable a cambios rápidos. No es posible que en nuestra Unión Europea en ese sentido, ¿ok? No es posible, o cómo es posible que para que una ley, en este caso sobre inteligencia artificial o sobre tecnologías, para que pueda ser aprobada, tienen que pasar 2 años. ¿Sabéis cuánto crece el poder computacional por segundo en el término de 2 años? Es así como se mide, es una de las formas de medir cómo crece, cómo la tecnología se vuelve exponencial y se vuelve mucho más y mucho más y mucho más compleja a la hora que tú has aprobado esa ley, la tecnología o la tecnología que pretendes regular ha crecido 10.000 veces. Ok, ¿y esto cómo lo podemos arreglar? Bueno, ahí en el Smart Meeting Alicante Club, pues aquí hubo un poco digamos, de mesa, de debate abierto, por supuesto que sí, cuáles son algunas de las ideas. Y lógicamente esas son tres grandes: simplificación de requisitos, armonización entre Estados miembros, eso ya es un poco más difícil, y una coordinación de autoridades, porque vemos que en cada uno de los 27 miembros hay
una o dos o tres o cuatro autoridades distintas que se encargan de una cosa, de otra, de otra, de otra, de otra. ¿Ok? Aquí en España tenemos aproximadamente cuatro en ese sentido y no se ponen básicamente de acuerdo. Entonces, es una de las ideas que está ahí. Entonces, cuando queremos regular la inteligencia artificial, eso sí, esto es un poco regresar casi al principio o más allá del principio de lo que hemos visto hasta ahora. Y os voy a plantear esta pregunta que podéis dejar aquí en los comentarios. En ese sentido, preguntémonos por un momento, ¿y si resulta que la inteligencia artificial no es lo que pensamos? Es decir, y si resulta que este término paraguas o sombrilla que tenemos ahí para cubrir todo lo que es la inteligencia artificial, y si resulta que no es correcto, y como no es correcta la definición y no sabemos realmente cómo funciona, ¿estamos regulándola mal? Resulta que la inteligencia artificial no es una sola cosa. Hay cuatro grandes, digamos, cuadrantes o sectores en ella, que son pues datos, sistemas, hardware, software. Cada uno de ellos en el mercado se comporta de una manera diferente, evoluciona de una manera diferente. Por lo tanto, la IA no es este gran paraguas o sombrilla, digamos. La inteligencia artificial vendría a ser un ecosistema de aplicaciones de aprendizaje automático, esta forma de inteligencia artificial cuyos algoritmos aprenden a aprender por sí mismos. Disculpad que estas palabras suenan un poco extrañas, ¿okay? Pero en eso consiste básicamente. Y bien, aquí volvemos al principio en esta cuestión de las preguntas y respuestas, porque resulta que vamos a ver un clip muy revelador de una película en ese sentido que es del año 2014 y es una de las favoritas porque vemos ahí un choque podemos ver aquí un choque de generaciones, en este caso los X y los Millennials, en una película llamada Los Becarios del año 2014. Que dice mucho porque se ven que en la entrevista ellos no están acostumbrados a manejarse digamos que en un entorno virtual, que en realidad no es virtual, pero bueno, un entorno electrónico, vamos a decir, y los que están al otro lado les formulan una serie de preguntas y no se entienden, están hablando un lenguaje distinto. Y es muy, en ese caso, es muy revelador. Fijaos en la interacción que tienen y solamente está en inglés. This is how people do it now, Nikki. They have their interviews on the internet. I like it. I know, child. Okay, here they are. And when I hit this, they'll be able to see us. So come on and get in here close so we can be seen in the webcam. See how small the webcam is? No, get cheek to cheek. Nick, come here, cheek to cheek. But don't crowd me. We can see you guys. Okay, great. Good. You got us? Hi, my name is Billy. Oh, we can hear you fine as well. Oh, great. Good. Billy McMahon. Nick Campbell. I'm Benjamin. Allison, we're going to ask you a few questions that some of our candidates find a little bit odd. Let's get No weird. judgment. Shoot. You're shrunken down to the size of nickels and dropped to the bottom of a blender. What do? You take her flat on your Right, back right, like right. this. You just lay back, Lay enjoy stiff that as a board, breeze. light as a feather, Pretend it's a fan. And let those Okay, bad what's this blades one? whip all around Good. you like this. It's like getting an MRI. Once this blender's on, it's on forever. It's on. Respectfully, I got to disagree. We sold blenders, and even the best model in the world is only going to run maybe 10 or 11 hours. So we're getting out, and when we do, we're better off for it because whatever doesn't kill you makes you stronger. It's not so much getting out of the blender, it's what happens next. That's the question. You've got two nickel-sized men free in the world. Think of the possibilities. I mean, I'm top of my head and I'm just My spitballing head's here. swimming. Sunglass repair? We'd be hell on those 'cause little the screws. Or maybe stick us in those submarines that they put in people's bodies to fight diseases. Okay, that's not a real thing, the submarines. No. Wait a minute. I thought we were stuck in a blender. Now we're saving lives? What? 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 Let me just recap this for you real quick. We started off in a blender. Yeah. Now we're saving lives. What? 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 Wait a minute. We were stuck in a blender. What a journey. And now we're saving lives? You What? guys led us to this. Thank you. Muy bien, ya lo veis ahí. This is how people do it now, Nikki. They have their Ya lo veis.
Es ahí, cómo las diferencias en el idioma que habla una y otra generación nos llevan precisamente a no entendernos o a malentender las cuestiones. Y esto también es una llamada en esta presentación llamada burocracia, a conocer el verdadero estado de la IA en Europa, a saber exactamente cuál es el impacto empresarial de presente y futuro y cuál es la disfunción política que nosotros podemos remediar. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima.